¿Cómo se hace la transformación de las entidades débiles? Por cada entidad débil se crea una tabla que contenga los atributos simples de esa entidad y los atributos, si tiene atributos compuestos, sus atributos simples. Además se incluyen las claves primarias de la entidad fuerte a la cual se referencia desde la entidad débil. En este caso entonces tenemos una entidad débil pago que forma parte de la relación pago-préstamo de forma completa, por eso esta doble raya acá, y estos a su vez están enlazados con préstamo. Entonces tenemos por un lado la entidad préstamo que completa la tabla préstamo con su número de préstamo como clave primaria y el importe como otro atributo, y la relación pago-préstamo y pago, al ser una entidad débil el pago y formar parte de manera completa de la relación, entonces los atributos importe pago y fecha pago pasan a ser columnas de la tabla pago. El identificador número de pago forma a ser parte de la clave primaria de esta tabla pago, y la clave primaria del número de préstamo, o sea la clave primaria de la entidad préstamo, en este caso el número de préstamo, pasa a ser parte de la clave primaria de la tabla pago, cumpliendo así con lo que dice acá. En el caso de las relaciones uno a muchos o muchos a uno, no hay transformación, directamente se agregan los atributos claves de la entidad del lado de 1 en la entidad del lado de n, y los atributos de la relación, si los tiene, se produce absorción de claves. Entonces, si vemos esto, tenemos el empleado, que es otra entidad, cuyo ID empleado es la clave primaria, y todo lo que nos queda entre la relación trabaja en sucursal y el atributo opuesto, terminan todos dentro de una misma tabla. Entonces tengo como clave primaria nombre de la sucursal, que es este atributo de la entidad sucursal. Además tengo el ID empleado, que es el atributo ID empleado de la otra entidad. Me queda el atributo activo y el puesto como parte de los atributos o de las columnas de esta nueva tabla. Acá tenemos una situación donde tenemos una transformación de una relación unaria. En este caso tengo una pieza que tiene una referencia sobre sí misma. Tengo una entidad pieza que puede componerse por n piezas, y cada pieza pequeña forma parte de una pieza más grande. Entonces tengo la relación en ambos sentidos. Entonces, en el esquema relacional sería que piezas está compuesto por código de pieza, que es la clave primaria, el tamaño, el nombre y la descripción. Y los componentes son código de pieza y código de pieza componente, es decir, en este caso la relación pasa a completar una nueva tabla. ¿Con qué? Con el código de pieza primario y el código de pieza, nuevamente hace otra vez la misma relación hacia la misma entidad, pero con otro nombre porque va a ser de la pieza componente. Por eso dice aquí que en este caso se crea la tabla componentes, que tiene como clave primaria la unión de dos claves primarias: la primera vez que aparece la pieza y la pieza a la cual compone, o la pieza que la compone. Sería lo mismo, depende del orden en que lo leamos. Y a su vez las dos son claves foráneas sobre la tabla pieza. Misma situación se puede producir con un empleado que dirige a otro empleado. Entonces tengo que los empleados y empleado jefe
Un empleado puede dirigir a muchos empleados si es jefe, o a ninguno si no es el jefe. Un empleado es dirigido por un jefe o por ninguno si él mismo es el jefe. Entonces, en el esquema relacional tendríamos la tabla empleados con el código empleado como clave primaria, la dirección, el nombre y el teléfono. Y en la tabla de directores o jefes o como queramos ponerlo, tenemos el código del empleado y el código del director. Es decir que con estas dos, que en realidad es el código empleado de la entidad empleado, lo que estamos diciendo es que con código de director sabemos quiénes son todos los empleados que dirige, y por cada empleado sabemos quién es el director que lo dirige. En este caso, como la relación no es muchos a muchos, y ni siquiera es 1 a muchos, porque podría ser 0 a muchos o 0 a 1, entonces en este caso solamente tiene como clave primaria el código de empleado, no tiene la combinación de las dos, porque quiere decir que el empleado solamente puede estar una vez, sea como tenga director o no tenga director, ¿sí? Sea empleado o sea director, va a estar una sola vez. Por eso dice, en este caso se queda tabla de directores, que tiene a la vez como clave primaria y ajena la misma que la de la tabla empleados, identificando al empleado que hace referencia, y además tiene el mismo campo como clave ajena que indica que otro empleado es su director. Es decir que código empleado es una foreign key al código empleado de la tabla empleado, y código director también es una foreign key a código empleado de la tabla empleado. La transformación de la especialización. Recuerden que la especialización dijimos que era cuando teníamos entidades que tenían una funcionalidad y luego aparecían nuevas entidades con funcionalidades o atributos más específicos, como el caso de persona y empleado o cliente, o docente y alumno, etc. Entonces, cuando tenemos estas situaciones hay tres opciones posibles, y cada vez que tengamos que aplicar una de estas opciones, vamos a decidir cuál vamos a utilizar de acuerdo a las necesidades del momento. La primera opción es integrar todas las entidades en una única tabla absorbiendo los subtipos. La segunda opción es la eliminación del supertipo en jerarquías totales y exclusivas, es decir, eliminamos la entidad superior y nos quedamos solos con las entidades subyacentes. Y la tercera es insertar una relación 1 a 1 entre el supertipo y los subtipos. ¿Cómo sería el primer caso? Integrar todas las entidades en una única tabla absorbiendo los subtipos. Para eso se crea una tabla que contiene todos los atributos del supertipo y todos los atributos de los subtipos que la componen, y un atributo discriminatorio para distinguir a qué subtipo pertenece cada registro de la tabla. Esta tabla o esta regla puede aplicarse a cualquier tipo de jerarquía. Es muy simple de realizar, pero genera demasiados valores nulos en los atributos opcionales que son propios de cada subtipo. Es decir, en esta manera no podemos exigir que los atributos de los subtipos sean exigibles, sean obligatorios de ponerlo, porque no sabemos cuál es. En cada momento vamos a tener va a pertenecer el registro a un tipo u a otro. Esto también nos genera un problema con el tema de la consistencia, ¿sí?, de datos. ¿Por qué? Porque al no poder exigir podríamos tener casos en donde los datos terminan nulos y tendríamos que pasar a hacer estas validaciones desde el software. De esta manera, entonces, tendríamos, supónganse, el caso de una persona, que sería el supertipo, con nombre, apellido y dirección, y un subtipo que sea empleado con salario, y un subtipo que sea cliente, que también hereda de persona, que tenga un límite de crédito. En esta situación vamos a tener una tabla que tenga nombre, apellido, dirección, salario y crédito. Pero
no siempre va a tener el crédito completo ni el salario completo, porque vamos a tener un campo adicional que va a decir si el registro corresponde a persona, a empleado o a cliente. La segunda opción es la eliminación del supertipo en jerarquías totales y exclusivas. Esto es, transfiriendo los atributos del supertipo a cada uno de los subtipos, creándose una tabla por cada subtipo. El supertipo no tendrá tabla y se elimina el atributo que distingue entre supertipos. Es decir, ya no vamos a tener una tabla que tenga todos los atributos de todos los subtipos, sino que vamos a tener en este caso una tabla que sea cliente, y esa tabla va a tener nombre, apellido, dirección y límite de crédito, y otra tabla que diga empleado, que va a tener nombre, apellido, dirección y salario, y ya no va a ser necesario el campo tipo de persona para decirnos si es un cliente o un empleado. En este caso se crea redundancia en la información, pues los atributos del supertipo se repiten en cada uno de sus tipos, es decir, nombre, apellido y dirección están en las dos tablas, en cliente y en persona. Pero si además hubiese relaciones entre la tabla personas y alguna otra tabla, pasaría a haber relaciones entonces entre esas otras tablas y las tablas cliente y empleado, dependiendo de cómo fuesen esas relaciones, que empezamos a multiplicarlas. La tercera opción es insertar una relación 1 a 1 entre el supertipo y los subtipos. Los atributos se mantienen en cada subtipo y cada uno se va a identificar con una clave foránea referenciando la clave primaria del supertipo. El supertipo mantendrá una relación 1 a 1 con cada uno de los subtipos, es decir, tendríamos tres tablas: una tabla personas con nombre, apellido y dirección, una tabla cliente con un atributo que sea límite de crédito y un atributo que sea clave foránea, que podría ser nombre persona, ¿sí?, con el cual referenciar a la tupla correspondiente de la tabla persona, que además esa va a ser la clave primaria de la tabla clientes. Y en la tabla empleados lo mismo, vamos a tener el atributo o la columna salario, pero además el dato, una nueva columna que sea una clave foránea a la tabla de personas, por ejemplo a través del nombre de la persona. Una cuarta opción que no está soportado en todos los sistemas gestores de base de datos es el concepto de herencia. En este concepto de herencia, en este caso herencia de tablas, se aplican los mismos conceptos que en programación orientada a objetos. Es decir, que voy a crear una tabla para el supertipo con todos sus atributos propios, como si fuese una clase. Luego voy a crear una tabla para cada subtipo con sus propios atributos, pero se indica que la misma hereda de la tabla de supertipo. Es decir, que tengo el mismo concepto que en programación orientada a objetos de heredar. Y al momento de heredar en una clase en objetos, heredo todos los atributos, así como sus métodos. Pero en este caso lo que nos interesa son los atributos. Y como heredo los atributos en objetos, también los puedo heredar en este concepto de tablas con herencia. De esta manera, cuando yo hago referencia a algún registro en el subtipo, automáticamente estoy pudiendo referenciar todos los atributos del subtipo más los atributos del supertipo. La tabla del supertipo directamente nunca se utiliza. Siempre se trabaja sobre las tablas de los subtipos, pero desde las mismas se podrán asignar valores para los atributos del supertipo.